El mar siempre había sido mi vida. Desde niño aprendí a leer el viento, a sentir la marea y a anticipar la furia de las tormentas. Con los años me convertí en un pescador respetado en mi pueblo, conocido por desafiar los límites del océano y regresar con la pesca que nadie más se atrevía a conseguir. Pero aquella expedición que emprendí hacia el Triángulo de las Bermudas cambió todo. Y no solo mi vida, sino la percepción de la realidad que creía conocer. Partí un amanecer gris, con el cielo encapotado y la bruma flotando sobre las olas como un manto espectral. Mi barco, viejo pero resistente, cortaba el agua con un sonido que se mezclaba con el lamento del viento. Durante horas, todo parecía normal. El mar estaba inquieto, pero la pesca era abundante y mi espíritu confiado. Sin embargo, a medida que me internaba más en esa zona maldita, sentí una presencia que no podía explicar, una presión invisible que se clavaba en mis huesos y me obligaba a mirar detrás de mí, aunque no había nada. Al mediodía, la niebla se espesó. Era densa, blanca y húmeda, y cubría todo como si el sol jamás hubiera existido. Los instrumentos del barco comenzaron a fallar. La brújula giraba sin sentido, la radio emitía ruidos extraños, y el sonar marcaba ecos que no tenían origen. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Sombras en la superficie, siluetas que emergían de la nada, rápidas y silenciosas. Al principio creí que eran delfines, tal vez tiburones, pero sus movimientos eran demasiado coordinados, casi humanos. La primera aparición cercana fue aterradora. Una criatura salió del agua con un salto imposible, y por un instante el sol se reflejó en sus escamas verdes y húmedas. Tenía brazos largos, dedos terminados en garras, y su rostro era una mezcla grotesca de pez y hombre, con ojos negros y brillantes que parecían atravesar mi alma. Su boca, llena de dientes afilados, se abrió en un grito que no emitía sonido, pero que resonó en mi mente como un rugido eléctrico. Retrocedí, tropecé con el timón, y mi corazón casi se detuvo. No estaba solo. Pronto comprendí que el agua se movía de manera extraña, como si cientos de figuras invisibles estuvieran acechando bajo la superficie. Podía sentir su mirada, su inteligencia oscura. Intenté escapar girando el barco en círculos, pero era inútil. El mar parecía haberse convertido en un laberinto, con corrientes que me arrastraban hacia el centro del triángulo. Cada intento de huida me acercaba más a ellos, y pronto comprendí que no eran simples criaturas, sino depredadores antiguos, inteligentes y organizados. Durante la noche, la pesadilla se intensificó. La niebla se volvió más negra, casi sólida, y del agua emergieron varias de esas criaturas. Caminaban sobre sus extremidades traseras, moviéndose con una agilidad que ningún ser humano podía alcanzar. Me rodeaban, y susurros extraños llenaban mi cabeza, palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido. Mis ojos lloraban agua salada mientras intentaba maniobrar el barco, pero cada ola parecía guiada por ellos, como si el océano entero obedeciera a su voluntad. Intenté hablarles, gritarles, suplicar por mi vida. Nada funcionó. Fue entonces cuando vi que no eran enemigos únicamente, sino cazadores que estudiaban a su presa. Mis movimientos eran analizados, mis emociones eran calculadas. Comencé a comprender su mundo, un reino oculto bajo el mar, donde la humanidad no tenía cabida. Cada aleta, cada branquia, cada mirada, era una prueba de que yo había cruzado un límite que jamás debía cruzar. Pasaron horas, tal vez días, sin que el tiempo tuviera sentido. Mi reloj se detuvo, mi comida desapareció misteriosamente, y la soledad se volvió insoportable. Los hombres peces no me atacaban directamente,
pero su presencia era suficiente para quebrarme. Comencé a escuchar el murmullo del océano como si me hablara, enseñándome secretos que no debía saber, revelando que la muerte era solo el inicio de algo mucho más profundo y oscuro. En un momento de desesperación, intenté saltar al agua, pensando que tal vez podría escapar nadando. Me detuve al instante. Una criatura emergió de la nada, tan grande que su sombra cubría todo el barco. Sus ojos eran 2 pozos negros, y al mirarlos sentí como si miles de años de historia me juzgaran. Retrocedí, temblando, incapaz de respirar. Comprendí que la única manera de sobrevivir era obedecer, permanecer invisible y esperar que me permitieran marchar. El amanecer llegó, pero no como lo conocía. La luz era fría, verdosa, filtrada por el agua y la niebla. Mis manos estaban cubiertas de llagas y mis labios partidos, pero mi vida seguía intacta. Miré a mi alrededor. No había señales de las criaturas. Tal vez habían regresado a las profundidades. Tal vez solo observaban desde lejos. Lo que sí era seguro era que yo había cambiado. El mar me había marcado, y sus secretos oscuros ahora formaban parte de mi memoria. Regresé al pueblo, pero no conté nada. Nadie hubiera creído que hombres peces inteligentes acechaban en el Triángulo de las Bermudas, que observaban y cazaban con paciencia sobrenatural. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, los veo. Sus ojos negros brillando en la oscuridad de la habitación. Su murmullo en mis sueños, recordándome que el océano guarda secretos que el hombre jamás debería descubrir. Desde aquel día no vuelvo a salir al mar más allá de lo conocido. Y cada vez que escucho la brisa marina, siento que ellos están cerca, que me recuerdan que algún día podrían regresar a reclamar lo que se supone que es suyo. A veces me pregunto si sobreviví por suerte, por error, o si de alguna manera ellos me permitieron vivir solo para enseñarme que la curiosidad del hombre es peligrosa y que hay abismos que nunca deben ser explorados. Pero no es solo el miedo lo que me persigue, es la certeza de que ellos no son simples criaturas. Son civilizaciones que se adaptaron al agua hace milenios, que observan al hombre como nosotros observaríamos a un insecto y que guardan memoria de cada barco, cada grito y cada explorador que osó perturbar su territorio. Algunas noches, cuando el océano está tranquilo, puedo ver destellos verdes bajo la superficie y sé que es su mundo el que me observa, juzga y espera. Una vez, mientras intentaba dormir en mi cabaña, escuché un golpe suave sobre el techo, como si algo estuviera golpeando desde fuera. Al asomarme no había nada, pero por un instante creí ver un ojo negro y húmedo entre las olas de la distancia, mirándome directamente. Desde entonces, cada noche siento que siguen mis movimientos, incluso a cientos de millas de distancia. La paranoia se volvió mi compañera constante. A medida que los meses pasaban, comencé a notar cambios en mí. Me levantaba sudando, con la piel húmeda y escamas diminutas apareciendo en mis manos. Mis sueños se llenaban de ciudades sumergidas, templos antiguos cubiertos de algas, y hombres peces realizando rituales que no entendía, con luces verdes y cantos que me atravesaban la mente. Cada noche, el mundo bajo el agua se volvía más real que la tierra firme. Una tarde decidí acercarme al triángulo nuevamente, pero solo para observar a distancia. Al ponerme en el punto que recordaba, vi algo que heló mi sangre. Un grupo de hombres peces emergió del agua, formando un círculo perfecto, y dentro del círculo había un barco hundido, antiguo, que parecía flotar intacto. Sus movimientos eran precisos, rituales. Comprendí entonces que no eran solo depredadores, eran guardianes de secretos,
y su paciencia era infinita. Desde aquel momento, nunca más volví a navegar solo. Aprendí que el océano no perdona, que sus criaturas no son mitos, y que cualquier intento de invadir su territorio puede convertirse en un tormento eterno. El Triángulo de las Bermudas no es un misterio natural, sino un santuario de seres que nos superan en todos los sentidos. Cada ola que rompe en la costa es un recordatorio de que ellos están allí, observando, esperando, calculando. Ahora sé que mi vida cambió para siempre. No puedo olvidar sus ojos, sus garras, ni la sensación de que el agua misma conspira contra mí. He aprendido a vivir con miedo constante, porque la certeza de su existencia es más aterradora que cualquier muerte. Y sé, con una claridad que me hiela, que si vuelvo a acercarme, esta vez no habrá escape.